¿Qué tal? Bueno, como hoy hay un desmadre allá afuera como toda la semana, lo único que puedo decirles es pónganle subtítulos allá al video. Porque no voy a dejar de dar su clase. Sí, no, la clase continúa, así que pónganle subtítulos. Entonces, nos quedamos en un punto que de hecho ahí paré porque había un problema con la regularización. Estábamos queriendo demostrar que P, el P que ya habíamos encontrado, está en L2 de omega. Recuerden, estamos en la prueba del teorema 9 de RAM, en el caso más general, cuando el emparejamiento se hace solamente contra funciones de prueba de divergencia cero. Es una mejora con el teorema anterior, porque el teorema anterior requiere más funciones, porque necesita todas las funciones en H01 con emparejamiento cero. ¿Sí? Bueno, entonces, teníamos esta configuración, ¿no? Omega es compacto, lo metimos en una cubierta de bolas y pues al tener esto pues puedes escribir omega como la unión finita de omega psi con omega i abierto, ¿ok? Con la frontera C1 o Lipschitz, es decir, C1 o C1 por trozos, ¿va? Y omega i conexo. De hecho, omega i, la frontera omega i nada más, a lo más va a tener dos puntos de... A lo más podría tener dos puntos de... en el que no es C1, ¿sí? Es conexo, ¿ok? Y quedamos que es suficiente demostrar que P esté en L2 de omega i, ¿no? Gracias a que esta partición de omega es finita, ¿va? Entonces vamos a tener dos casos, ¿sí? Tendremos dos casos. ¿Va? Uno, omega i es una bola de radio RI con centro en XY contenida en omega, ¿sí? Y segundo caso, omega i es una bola de radio RI con centro en XY intersección omega, ¿sale? Y de hecho la bola intersección la frontera de omega es distinta del vacío, ¿sale? Entonces vamos a probar lo que queremos por regularización. Entonces fíjense, suponemos el caso 1 primero. En el caso 1, nos trasladamos, vamos a ponerle sin pérdida de generalidad, sin pérdida de generalidad, suponemos que xy es el 0. Es decir, nos trasladamos al 0, no hay ningún problema, ¿ok? ¿Sale? Nos trasladamos al 0. Entonces, para todo UI que pertenece a H0 de este omega i a la n con divergencia 0, divergencia de UI 0, procedemos por regularización. ¿Va? Entonces, pero nada más que ojo, vamos a proceder por regularización y vamos primero a definir UI sub teta de X, que va a estar definido como el UI, pero con X entre teta, y con teta que pertenece a 0,1, ¿va?
lo suponemos con esta propiedad. Lo suponemos así definido. ¿Ok? ¿Cuál es el chiste de este conjunto? Bueno, el chiste de esta función, perdón, el chiste de esta función es que entonces el soporte de u y teta está contenido en omega i. ¿Por qué? Porque, fíjense, u y teta de x es 0 si ocurre que x entre teta pertenece a la frontera de omega i. Esto es por el teorema de traza. ¿Ok? ¿Va? ¿Pero qué es? Fíjense, x entre teta pertenece a este conjunto si solo si x pertenece a teta por la frontera de omega i. Ahí está. Ahora, como omega i lo estamos suponiendo una bola, eso me está diciendo que el soporte está contenido compactamente dentro de omega i, dentro de la bola de radio RI con centro en xi, ¿no? ¿Sale? Entonces, eso me está diciendo que el soporte está aquí adentro. ¿Ah? Ahí está el soporte. Les digo, si no estuvieran centrados en el 0, pues hacen esta misma definición, pero x menos xi entre teta. ¿Sí? No, por eso les digo, realmente no hay ninguna complicación suponer que no estén en el 0. ¿Vale? Bien. Bueno, esto tiene soporte compacto, por lo tanto, ¿ok? Está contenido, y déjenme ponerlo compactamente, ¿ok? En omega i. ¿Sí? El soporte de esto está contenido en omega i. ¿Va? De hecho queda claro porque omega es acotado, ¿no? Está contenido en este abierto, se va a acotar, es compacto. ¿Ok? Ok. Entonces ahora sí, ¿va? Definimos la regularización, pero u y epsilon, vamos a ponerle u y teta epsilon, que va a ser u y teta, convolución el alisador. ¿Sí? Ahora, notemos que u y teta converge a ui en h1 teta de omega i. ¿Ok? Ese tipo de argumentos ya los he usado antes. ¿Va? Y eso es cuando teta converge a ui. ¿Sí? Entonces se los dejo eso de tarea moral, pero es muy fácil probarlo. Ya lo he hecho ese tipo de argumentos varias veces, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, gracias a esto, tengo que, por lo tanto, tenemos que, u y teta, coma epsilon, converge a u y, ¿ok? En h01 de omega i, ¿ok? Y no nada más eso, de omega. ¿Por qué? Porque fuera del soporte, fíjense, ahora sí, esto tiene soporte compacto, ¿ok? Para epsilon suficientemente pequeña. Esto es siempre epsilon suficientemente pequeña. ¿Ok? Esta epsilon suficientemente pequeña asegura que esto tiene soporte compacto en omega i. Entonces, definen en omega sin omega i la función como 0. Entonces, a fin de cuentas, es una función definida en omega. Nada más que su soporte está contenido en omega i. ¿Va? Entonces, por eso es que puedo concluir esto.
Bien, pues por lo tanto, por hipótesis, tenemos que F con UI beta epsilon, no, más bien UI, así solita, UI en el emparejamiento H-1 H01 es igual al límite, cuando epsilon tiende a 0, de F emparejada con UI beta epsilon, ajá, y esto es 0. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí se me olvidó escribirlo, no, aquí está. La divergencia de UI es 0. ¿Y quién es la divergencia de UI teta? Pues vuelve a ser 0, por regla de la cadena, ¿no? ¿Ok? Entonces, por hipótesis, como el emparejamiento se anula de F sobre cualquier función de prueba en omega i, en omega, ¿no? Se anula, ¿ok? Pues entonces tengo esta conclusión, ¿va? ¿Okay? Y esto es para todo UI que pertenece a H01 de omega i a la n, ¿no? Quiere decir que entonces F restringido a omega i es el gradiente de PI, otra vez, ajá, con PI que pertenece a L2 de omega i. ¿Sale? Estoy usando el teorema anterior, ¿va? Bueno, tenemos el segundo caso. ¿Qué va a pasar en el segundo caso? Ahora estamos aquí. ¿Cómo le vamos a hacer en el segundo caso? Hay que aplicar el hecho de que la frontera es C1. Vamos a usar pues el mapeo aplanador, ¿no? Porque estamos ahora en el caso en el que tienen un pedazo de omega. Aquí está su XI y aquí está su bola. ¿Ah? Esto de aquí adentro es omega i, ¿sale? Eso es omega i. Bueno, ya saben que con el mapeo aplanador eso lo mando a una bola aquí, ¿ok? Y si se acuerdan, eso yo todavía lo mandaba a una bola de radio 1 centrada en 0. Esta bola yo la mando acá, ¿vale? Aplanada, claro. Ok, ahí está. ¿Va? Okay. Nos agarrábamos una pequeña bola alrededor de este punto y esa bolita la mandábamos a la bola unitaria. ¿Sí? Es el mapeo aplanador de siempre. Entonces, aquí, ¿ok?, es que vamos a aplicar el argumento de hace un momento. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para la... ¿cómo le pongo esto? Usando el mapeo aplanador, usando el mapeo aplanador, podemos aplicar el argumento anterior, nada más un ojo.
mucho ojo, aquí en sí estamos trabajando nada más con este pedazo, acuérdense. Ajá. Nada más estamos trabajando con este pedazo. Entonces, ustedes se van a agarrar una UI, digamos, vamos a ponerle UI gorro, ajá, con soporte aquí, ¿va? Más bien una UI aquí, en H01 de, ¿cómo le pongo esto? BI, ¿sale? De BI más, ponemos, de BI más, ¿sale? ¿Ok? Le aplican el argumento de cambiarle su argumento por X en lugar, por X entre teta en lugar de X, ¿va? Y eso les da una UI teta, ¿ok? Que sí está acá, pero además tiene soporte, ¿sí? Entonces lo va a tener ahora aquí, digamos, vamos a decir algo. ¿Sí? Ahí está bien. Porque estos puntos, estos no pelan. Estos puntos de aquí no pelan. Vale 0 en la frontera. Esto de acá. ¿Y qué más? A ver. Ese está ahí. Es UI teta. ¿Qué le hace UI teta a esta? Podemos aplicar el argumento anterior, sí, pero lo que no quiero que suceda es que cuando yo me regrese, esto tenga soporte aquí. No. No quiero que tenga el soporte ahí. A ver, si la función vale 0 aquí, en toda esta frontera, ¿okay? Cuando ustedes hacen U y teta de X igual a U y X entre teta, sí, está bien, vuelve a pasar lo mismo. Esto está bien. ¿Ok? Está bien. ¿Sale?
A ver. Bueno, a ver. Si aquí está x entre teta, la norma de esto es mayor a la norma de x. Sí, está bien, estoy aquí confundiéndome con el dibujo, ¿va? Pero esto tiene soporte aquí adentro, ¿sale? Entonces podemos aplicar con el mapeo aplanador el argumento anterior. Y nos regresamos, ¿ok? Nos regresamos con el cambio de variables distribucional, ¿sí? Porque vamos a realizar el cambio de variables en el emparejamiento, ¿sí? Es decir, aplicamos el argumento que tengo, pero aquí, a este pedazo, y todo se vale. Y luego aplicamos el cambio de variables a mis distribuciones, que ya saben cuál es, ¿va? Y obtenemos este resultado, ¿ok? Para cualquier pedazo que intersecte frontera, ¿sí? ¿Sale? Entonces, en tal caso, obtenemos el mismo resultado. Tenemos el mismo resultado. ¿Sale? Bien. Entonces, como lo hicimos en el caso anterior, no en el caso anterior, en una lección anterior, como antes, es claro que la P que encontramos menos la P' es constante, ¿no? ¿Por qué es constante? Porque, acuérdense, la P la construimos a través de una partición, más bien una cubierta de omega que está anidada, los omega m. Entonces, los omega m, para m suficientemente grande, van a intersectar eventualmente a esto, ¿ok? Entonces, como la función P tiene un valor en este omega m y tiene otro valor en este pedazo y se intersectan, pues lo más que va a pasar es que su diferencia sea una constante, porque tienen el mismo gradiente, ¿sí? F es igual al gradiente de P aquí y F es igual al gradiente de Pi aquí, ¿sí? Entonces, la diferencia entre estas dos funciones es constante. Estamos usando que estos son conexos, ¿va? Y que podemos escoger, por lo tanto, tan constante como sea. ¿Ok?
podemos escoger tal constante como 0. ¿Va? Entonces, por lo tanto, P restringido a omega i pertenece a L2 de omega i. Para todo i de 1 hasta m. Y ahora sí concluimos que P está en L2 de omega. ¿Okay? Porque antes lo más que podemos concluir es que es L2 log. ¿Va? Y acabamos. ¿Sale? Ahí está. Entonces, les voy a poner de observación la forma más general del teorema de de Rham. Okay, esta yo no la pruebo, pero es la versión más general que él demostró. Okay. Dice sea omega contenido en Rn abierto y f una distribución, ¿okay?, tal que para toda función de prueba vectorial con divergencia nula el emparejamiento de f con phi de' d es igual a 0, ¿ok? El resultado dice que entonces existe P distribución tal que F es el gradiente de P. Ese es el teorema de Rham. ¿Vale? Vean que ya le quitamos todas las hipótesis que a nosotros nos ayudaron. Ya no estoy suponiendo que es acotado, ni conexo, ni de frontera C1. Ajá. Y lo más que estoy diciendo de F es que es distribución. No estoy diciendo que sea un funcional lineal continuo sobre H01. Entonces, el mero resultado de de Rham es un resultado muy pesado. Entonces, proposición 4. Sea X, toca, ¿no? Sea X un espacio normado, nueva puerta. Un espacio normado y Y un subespacio de X. ¿Va? Supongamos que cualquier funcional lineal continuo sobre X que se anula sobre Y es idénticamente nulo. ¿Sale? Entonces, Y es subespacio denso X.
¿va? Y es un subespacio denso de X. ¿Ok? Bien. Demostración. Este lema nos va a ser de utilidad. Vamos a usar teorema de Hahn-Banach, que uno de los corolarios que Christian les dio. ¿Va? Entonces, usaremos el siguiente corolario de Hahn-Banach. Se halle un subespacio propio de un espacio normado. ¿Ok? Y aquí hay que ponerle propio. ¿Sí? Un subespacio normado. X. ¿Ok? Sea X0 que pertenece a X sin Y. Y de hecho, no, creo que no hay que ponerle propio. A ver, sea X0 que pertenece a X sin Y. Arbitrario. ¿Ok? Definimos delta como el ínfimo de todas las Y en Y mayúscula de Y gordo menos X0. ¿Ok? Es la distancia de X0 a Y. ¿Va? Entonces, este corolario dice que existe F que pertenece a X asterisco tal que la norma de F como operador es 1, F de Y es 0 para toda Y y F